Nunca pensé que aceptar aquella invitación me arruinaría la vida. Todo empezó como una de esas cosas que uno se dice a sí mismo que no va a salir mal. Era solo una exalumna, una chica que en su tiempo no había destacado más que por su discreción y timidez. Me sorprendió cuando recibí su mensaje por redes sociales. Había sido una de mis estudiantes de francés en la universidad. Hacía ya unos 2 años. Se llamaba Isabel, pero todos la conocían como Isa. Hola, profe, ¿qué tal? He estado pensando en usted y en las clases. La verdad, me quedé con ganas de practicar más francés. ¿Le apetecería tomar un café y conversar en el idioma? Podría ser divertido. El mensaje parecía inocente. Incluso me alegró que alguien recordara mis clases con aprecio. Tal vez por eso acepté sin pensarlo demasiado. Nos quedamos en ver en un café céntrico. Era uno de esos lugares modernos, llenos de plantas y luces cálidas. Isa llegó puntual, con una sonrisa encantadora que contrastaba con el recuerdo vago que tenía de ella en el aula. Había cambiado, no solo físicamente, había una confianza en su forma de caminar, de hablar, que no recordaba de la chica que se sentaba en la última fila. Nos sentamos a conversar y la charla fue fluida, divertida. Hablamos en francés al principio, pero pronto la conversación derivó al español. De algún modo, comenzamos a hablar de cosas más personales. Me sentí cómodo, demasiado cómodo quizás. Tal vez era la atmósfera relajada, o tal vez solo estaba confiado. Pero todo me pareció normal hasta que me di cuenta de que ya era tarde. Las calles del centro empezaban a vaciarse y el café estaba por cerrar. Deberíamos irnos, dije, pero Isa sonrió y me sugirió algo inesperado. ¿Por qué no me acompaña a mi casa? Está a unas cuadras de aquí. Podemos seguir conversando. Hubo algo en su tono, una insinuación que no supe cómo rechazar. No debía haber aceptado. Lo sé, pero lo hice. Caminamos hasta su edificio, un lugar viejo, con paredes manchadas y rejas en las ventanas. Al entrar un escalofrío recorrió mi espalda, pero ya era tarde para retractarme. Subimos por las escaleras porque el ascensor estaba descompuesto. El ambiente se sentía cargado, sofocante. Algo no cuadraba, pero intenté ignorarlo. Llegamos a su puerta y ella me invitó a pasar. El departamento estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara pequeña en la esquina de la sala. Isa se movía con naturalidad, como si todo fuera parte de un plan perfectamente calculado. Me ofreció un trago. ¿Vino?, preguntó con una sonrisa. Acepté, aunque algo dentro de mí me gritaba que no debía beber. Cuando tomé el primer sorbo, noté que mi cabeza empezaba a sentirse pesada. ¿Te sientes bien?, me preguntó Isa, pero había algo en su voz, algo en sus ojos, que no era preocupación. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondieron. El mareo se hizo más fuerte, y antes de darme cuenta, estaba desplomado en el suelo. Desperté en una habitación desconocida. Mis manos estaban atadas y mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El olor era húmedo, rancio, como si nadie hubiera entrado en ese cuarto en mucho tiempo. Escuché pasos fuera de la puerta, lentos, como si alguien estuviera esperando a que me despertara. La puerta se abrió y vi a Isa, pero ya no era la chica simpática del café. Había algo en su mirada, algo frío y calculador. Sabía que serías fácil, dijo con una sonrisa que me heló las sangres. Siempre te creíste tan especial, ¿no? El profesor amable, el que todos respetaban. Pero no eres más que otro idiota. Intenté hablar, pero tenía la boca seca y las palabras no salían. Ella se acercó y me observó con una mezcla de desprecio y satisfacción. ¿Vas a hacer algo por mí, profe? ¿Vas a transferirme todo el dinero de tus cuentas? Ya he revisado tus cosas, sé que no eres rico, pero tienes lo suficiente para que valga la pena. Intenté moverme, pero las cuerdas estaban bien ajustadas. El miedo me invadió de lleno. Isa sacó un teléfono y me lo puso delante. Vamos, empieza a teclear y no intentes nada raro, eso será mucho peor. Hice lo que me pidió. Mientras lo hacía,
Mis pensamientos eran un torbellino de terror y confusión. ¿Qué había pasado con la chica que conocí en la universidad? ¿Cómo había llegado a esto? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, terminé las transferencias. Ella lo verificó todo y sonrió satisfecha. Ahora, profe, es hora de despedirse. Sacó algo del bolsillo, una cinta adhesiva, y me tapó la boca. Antes de salir me miró una última vez. Nos vemos. O tal vez no. La puerta se cerró con un sonido seco, y me quedé solo, atrapado en la oscuridad, sin saber si alguien vendría a salvarme, o si simplemente desaparecería, como tantos otros que confiaron en la persona equivocada. Al final, después de largas horas, las personas encargadas de la limpieza sospecharon lo que pasaba, y llamaron a la policía, quien me rescató. Todo empezó con un mensaje que, en otro momento, habría ignorado. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Te vi en ese restaurante la otra noche. Me encantaría conocerte mejor. No era raro recibir ese tipo de mensajes, pero había algo en la forma en que él se expresaba, como si realmente supiera quién era yo. Respondí casi sin pensar, y así comenzó todo. Su nombre era Julián, un hombre carismático, de esos que llenan la habitación con su presencia. Nos encontramos en un elegante restaurante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares a los que no sueles ir a menos que tengas un motivo especial. Él llegó puntual, impecablemente vestido. De inmediato, supe que no era como los otros hombres con los que había salido. Parecía saber exactamente cómo hacerme sentir cómoda, cómo decir las palabras precisas para que todo lo demás desapareciera a mi alrededor. Esa primera cita fue inolvidable. Me llevó a una joyería después de la cena, algo que me pareció desproporcionado para alguien que acababa de conocer, pero él me insistió. Quiero que tengas algo que te recuerde esta noche, me dijo, señalando un collar de diamantes. Era hermoso, pero me sentí intimidada por su generosidad. Aún así, acepté. Después de todo, ¿quién rechaza un regalo así? A medida que nos veíamos más y más, empezaba a entender que Julián vivía un estilo de vida que jamás había imaginado. Sus viajes, sus conexiones, todo era lujoso, glamuroso. Me llevaba a lugares exclusivos. Siempre me sorprendía con regalos caros, bolsos de diseñador, relojes, más joyas. Me contó que estaba en el negocio de venta de diamantes, que viajaba por todo el mundo negociando con personas de alto perfil. Es un trabajo difícil, pero vale la pena, me decía, mientras me ofrecía copas de champán en algún hotel de lujo. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero estaba tan embelesada con él, con su mundo, que nunca cuestioné nada. Cada vez que sentía alguna pequeña duda, Julián la pagaba con otra mentira, bien estructurada, otra historia que encajaba perfectamente con la anterior. Voy a Dubái la próxima semana. Los diamantes de allá son de lo mejor. ¿Por qué no vienes conmigo? Quiero que veas lo que hago, cómo es este negocio. Y así me encontré viajando por el mundo a su lado. París, Hong Kong, Mónaco. Cada ciudad era más impresionante que la anterior. Lo que no sabía en ese momento era que no estábamos negociando diamantes. Julián siempre llevaba maletas, algunas más grandes que otras, y me decía que contenían joyas, que los diamantes eran tan valiosos que era mejor llevarlos personalmente para evitar robos. Nunca pensé en abrirlas, nunca quise cuestionar lo que él me decía. Estaba cegada por el lujo, por la vida que me había prometido, pero había detalles que comenzaban a no encajar. En uno de los viajes, mientras estábamos en una cena en un restaurante caro en Londres, noté que Julián miraba nervioso hacia la puerta cada pocos minutos. ¿Estás bien?, le pregunté. Él me sonrió, pero había algo frío en su mirada. Todo está bien, hermosa. Solo estoy esperando a alguien para cerrar un trato importante. Esa noche fue la primera vez que empecé a dudar. ¿Qué clase de negocio de diamantes requería tanta discreción, tanto secretismo? Pero no podía negar lo que veía a simple vista. Él me llenaba de regalos, me llevaba a los mejores lugares,
y siempre parecía tener una explicación convincente. Fue en un viaje a Singapur cuando todo empezó a desmoronarse. Estábamos en un hotel de 5 estrellas, como siempre. Julián había salido temprano en la mañana para una supuesta reunión, dejándome a mí para disfrutar de la piscina y el spa. Me sentía como una reina, rodeada de lujo, pero luego, esa tarde, mientras él preparaba nuestras maletas para el vuelo de regreso, entró al cuarto con una expresión tensa. «Necesito que lleves una de las maletas esta vez», me dijo, con una seriedad que no le había visto antes. «Tengo que ocuparme de algunos asuntos, y será más fácil si tú te encargas de esto». No entendí por qué de repente era necesario que yo me encargara de algo, pero no quise parecer desconfiada, así que acepté. Esa maleta, la que llevaba conmigo, fue la que lo cambió todo. Cuando pasamos por seguridad en el aeropuerto, noté que uno de los agentes me miraba con más atención de la habitual. El corazón empezó a acelerarse, pero traté de calmarme. Después de todo, no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? De repente, me pidieron que abriera la maleta. «Es solo una rutina», dijo el agente, aunque su tono no sonaba rutinario en lo absoluto. Julián se quedó quieto a mi lado, pero pude ver la tensión en su rostro. Cuando el agente abrió la maleta, lo vi. No eran diamantes ni joyas, eran fajos de billetes, dinero en efectivo, escondido bajo una fina capa de ropa. Mis piernas temblaron. «¿Qué es esto?», pregunté en un susurro, pero ya lo sabía. Julián no me había llevado por el mundo para vender diamantes. Yo había estado transportando dinero para él, producto de algún negocio oscuro, probablemente drogas, o algo peor. Todo el tiempo, cada regalo, cada lujoso hotel, había sido una fachada. Intenté decir algo, pero no salían palabras. El agente de seguridad ya estaba hablando por radio, y en cuestión de minutos estábamos rodeados. Julián intentó sonreírme, pero era la sonrisa de alguien que sabe que su tiempo se ha acabado. Ahí, en ese aeropuerto, con todo el glamour desvaneciéndose ante mis ojos, comprendí la magnitud de la trampa en la que había caído. Había sido ciega, ingenua, y ahora pagaría por ello. Yo tenía 24 años y trabajaba en una oficina de envíos, un empleo tranquilo, aunque un poco monótono. Un día nos presentaron a la nueva empleada, una chica llamada María. Tenía 18 años, era alta, de cabello negro y una mirada intensa que me hacía sentir que me estaba observando constantemente. Como era nueva, me tocó a mí enseñarle cómo funcionaba todo en la oficina. Al principio no hubo nada raro. Le mostraba cómo se hacía el papeleo, cómo organizar los envíos, cosas así. Ella era muy atenta, siempre prestando mucha atención a lo que le decía. Parecía una chica simpática, pero en los primeros días ya notaba que había algo en su forma de mirarme que me ponía incómodo. Poco después, me pidió que saliéramos a tomar un café después del trabajo. Acepté, más por cortesía que por otra cosa. A lo largo de las semanas, salimos un par de veces más, y aunque sí me parecía atractiva, no estaba seguro de querer algo serio con ella. Yo sentía que no estábamos en la misma página, pero a María parecía importarle cada vez más. Empezó a hacerme regalos, a traerme comida hecha en casa y a escribirme cartas de amor. Sí, cartas de amor, algo que me pareció muy raro en estos tiempos, como si estuviera viviendo en otra época. Aunque me halagaba un poco, no sabía cómo decirle que no hacía falta todo eso, que las cosas no estaban tan serias entre nosotros. Un día me animé a hablar con ella, le dije que estaba agradecido por sus atenciones, pero que no era necesario que me trajera tantas cosas, que debíamos ir con calma. Me sonrió, pero noté que no entendía realmente lo que le estaba diciendo. Al día siguiente me trajo otra carta, otra tanda de comida, y volvió a comportarse como si nada hubiera pasado. La situación se volvió incómoda rápidamente. María empezó a ponerse celosa cada vez que alguna compañera de trabajo se acercaba a hablar conmigo, e incluso
Llegó a esparcir rumores de que yo tenía algo con varias chicas de la oficina, lo que me empezó a meter en problemas. El ambiente se volvió insostenible, me estaba distrayendo en el trabajo, y los jefes empezaron a notar que mi rendimiento había bajado. Me vi obligado a hablar con ella una vez más, a intentar ponerle un freno. Le dije, con la mayor delicadeza posible, que no quería seguir saliendo con ella, que las cosas no iban por donde yo pensaba. No fue una conversación fácil, y menos aún cuando ella se molestó. Sus palabras parecían calmadas, pero su mirada decía otra cosa. A partir de ese día, empezó a sabotear mi trabajo. Se encargaba de crear pequeños problemas aquí y allá, se quejaba de mí con los jefes, y logró que, tras semanas de malentendidos y problemas, me despidieran, a pesar de la rabia por haber perdido mi empleo. En el fondo me sentí aliviado. Pensé que al ya no trabajar juntos, no tendría que volver a verla. Me mentalicé para buscar otro empleo y dejar todo atrás. Un día, cuando estaba en casa, tocaron la puerta. Era María. Estaba llorando, diciéndome que lo sentía mucho, que todo había sido un malentendido y que quería arreglar las cosas. Yo ya no confiaba en ella, pero aún así, por educación, la dejé entrar. Me dijo que había traído una bebida que ella misma había preparado, como símbolo de disculpas. No quería aceptarla, pero al final, para no hacer la situación más incómoda, bebí un poco. Lo siguiente que recuerdo es despertarme amarrado a mi cama. Incapaz de moverme, María estaba caminando por mi habitación, trayendo maletas con su ropa y algunas de sus cosas. Me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ella pensaba mudarse a mi casa, sin siquiera preguntarme. Intenté gritar, pero nadie podía escucharme. Mi cabeza daba vueltas, aún mareado por lo que sea que me había dado de beber, pero con todas mis fuerzas traté de liberarme de las cuerdas. Por suerte el nudo en una de mis manos no estaba tan apretado como parecía. Logré desatarme, y sin hacer ruido, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Salí a la calle desesperado, buscando a alguien que me ayudara. Tuve suerte, encontré a una patrulla de la policía en la esquina. Les conté todo entre gritos y jadeos, y cuando llegaron a mi casa, María seguía ahí, como si nada. Fue arrestada y llevada a juicio, donde finalmente se dictó una orden de alejamiento. Después de eso, María desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Aunque ya todo terminó, sigo sin estar del todo tranquilo. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si alguien me estuviera mirando, y no puedo evitar pensar que en algún lugar María sigue pensando en mí, esperando su oportunidad para regresar. Nunca me he considerado una chica tranquila. Mi vida es una fiesta tras otra, y soy de esas que no se lo piensan dos veces antes de hacer algo. Tengo 18 años, y la verdad, lo de pensar en el futuro no es lo mío. Me encanta el peligro, me gusta sentir esa adrenalina que corre por mis venas cuando hago algo que sé que está mal. A mis padres les da igual, siempre han sido un desastre, así que lo mío no es más que seguir la corriente. No me importa lo que digan los demás, yo hago lo que quiero. Todo empezó en una fiesta del barrio. Era una de esas típicas fiestas, con la música a todo volumen, gente tomando y bailando como si el mundo se fuera a acabar. Y ahí estaba yo, bebiendo y riéndome con mis amigos. Cuando lo vi, Kevin tenía ese aire de chico malo, de esos que no les importa nada ni nadie. Chaqueta de cuero, tatuajes y esa mirada que te hace pensar que se mete en problemas cada vez que respira. Era justo lo que me gustaba. Nos miramos varias veces hasta que él se acercó a mí. ¿Qué tal si nos tomamos algo?, me dijo con una sonrisa que me hizo temblar las piernas. No lo dudé, nos sentamos en una esquina. Empezamos a beber y a platicar. Me contaba historias de sus escapadas, de cómo vivía sin reglas. Me encantaba escucharle. Kevin era exactamente lo que yo buscaba: peligro, emoción, alguien que no seguía las normas. Después de unas cuantas copas, me dijo: ¿te apetece salir de aquí?
Podemos ir a dar una vuelta en mi moto. A mí eso me sonaba a la mejor idea del mundo, así que, sin pensarlo dos veces, me subí detrás de él en su moto, aferrándome a su cintura mientras arrancaba y nos alejábamos de la fiesta. La noche estaba oscura y el viento me daba en la cara mientras recorríamos las calles del barrio. Todo parecía perfecto. Pasamos por varios lugares, a toda velocidad, y yo solo podía pensar en lo emocionante que era estar con alguien como Kevin. Pero pronto las cosas se torcieron. Nos detuvimos en una especie de tienda de barrio, de esas que no parecen muy seguras. Kevin quería comprar algo de beber, así que nos bajamos de la moto. En cuanto lo hizo de la nada, llegaron otros motorizados. Eran como 4, y todos estaban armados. No entendía bien qué estaba pasando, pero la situación se puso fea muy rápido. Los otros tipos empezaron a rodearnos, y me di cuenta de que venían buscando a Kevin. Empezaron a hablarle de que había robado a alguien, de que había robado alguna regla del barrio. Al principio pensé que solo estaban asustándolo, pero luego vi que esto iba en serio. Kevin también estaba armado, y por un segundo sentí que todo se iba a descontrolar. «Bájense de la moto», nos gritaron. No tuve opción, me bajé temblando mientras Kevin lo hacía a regañadientes. Yo estaba en pánico, no sabía qué hacer, pero Kevin parecía calmado, aunque era obvio que estaba en problemas. Uno de los tipos levantó su arma y disparó hacia nosotros, apuntando a nuestros pies, pero falló. Eso fue suficiente para que mi instinto de supervivencia se activara. Sin pensarlo, eché a correr. Solo quería salir de allí, alejarme de esos tipos y de Kevin. Mientras corría miré hacia atrás. Vi cómo se llevaban a Kevin, montándolo en una de sus motos. No tenía idea de qué iban a hacerle, pero no quería quedarme a averiguarlo. Seguí corriendo, mis piernas temblaban y mi corazón latía como loco. No paré hasta llegar a mi casa. Cuando llegué, no le conté nada a nadie. Me metí a la cama y traté de calmarme. Los días pasaron, y poco a poco empecé a escuchar rumores. Todos en el barrio preguntaban por Kevin. Nadie lo había visto desde esa noche, y yo hacía todo lo posible por ignorar el tema. Sabía lo que había pasado, pero no quería involucrarme más. Pensé que si me quedaba callada, todo se olvidaría, pero no fue así. Un día, alguien llamó a la puerta de mi casa. Era la mamá de Kevin. Sabía que yo había estado con él esa noche, que habíamos salido juntos de la fiesta. Me miró a los ojos y con voz firme me dijo que yo lo había traicionado, que lo había vendido a esos tipos, que todo era mi culpa. No supe qué responder. Estaba asustada, aterrorizada de que pudiera tener razón, aunque yo solo había corrido por mi vida. Después de esa visita, no pude seguir ignorando lo que había pasado. Me sentía observada en el barrio, como si todos supieran lo que había pasado esa noche. Decidí que no podía quedarme más. Hice mis maletas en silencio, sin contarle a nadie. Me fui a vivir con un familiar en otro estado, lejos de todo lo que había pasado, lejos de Kevin y de su madre. Hasta hoy, nadie ha vuelto a ver a Kevin. Desapareció aquella noche, y yo me pregunto si todavía sigue vivo o si lo mataron. No sé qué habrá sido de él, y no quiero saberlo. Lo único que sé es que, desde aquella noche, mi vida cambió. Ya no busco el peligro de la misma manera. Tal vez porque sé que, si lo haces, al final te atrapa, y no siempre sales corriendo a tiempo. Me la paso pegada a la pantalla del teléfono casi todo el día y parte de la noche, aburrida deslizando rostros y leyendo descripciones vacías de hombres buscando sexo. Pero así es la vida después de un divorcio a los 35 años, ¿no? Uno no tiene más opciones que aceptar lo que venga. Así fue como terminé en Tinder, buscando una forma de distraerme del dolor, del vacío que dejó ese matrimonio que creía para siempre. Marcos apareció después de unos días. No era lo que yo esperaba. Su foto de perfil
Mostraba un hombre con barba desarreglada, una sonrisa torcida, pero sus palabras me atraparon. Su conversación era fluida, ingeniosa, me hacía reír, me decía que no le importaba mi pasado, que él también había pasado por lo suyo. Tal vez por eso lo acepté. No me detuve a analizar demasiado. Quería sentir algo, cualquier cosa que no fuera soledad. Cuando me dijo que estaba en silla de ruedas, me sorprendí. No era algo que esperaba, pero decidí que no sería un impedimento. Quizás en otro tiempo, en otra versión de mí, hubiera sido más superficial, pero después de todo lo que viví, creí que darle una oportunidad no estaba de más. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para juzgar? Acordamos vernos en un bar que él eligió. No era precisamente un lugar elegante, más bien un bar de mala muerte, de esos que apenas tienen luz y donde las paredes están llenas de grafitis. Me dijo que era lo que podía pagar y aunque al principio me sentí incómoda, me dije a mí misma que no podía esperar demasiado de una cita con alguien que acababa de conocer por Tinder. Cuando llegué lo vi desde lejos. Marcos estaba en la esquina, con su silla de ruedas, esperando. Me acerqué sonriendo, queriendo mostrar que no me importaba su condición. Nos saludamos y me sorprendió lo cálido que fue al inicio, como si realmente quisiera hacerme sentir cómoda. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar. Al principio, todo parecía ir bien. La conversación fluía como en los chats y me relajé un poco. Marcos me contaba de su vida, de cómo había terminado en esa silla por un accidente hace años, de sus sueños, sus frustraciones. Parecía un hombre que había pasado por mucho y sentí una especie de empatía por él. Pero entonces sentí la urgencia de ir al baño. Era una excusa, no sé. Necesitaba un momento para mí, para respirar y procesar lo que estaba viviendo. El baño estaba al final del bar, pasando por mesas llenas de gente que bebía y reía a carcajadas. Al entrar, me encontré con dos mujeres que parecían prostitutas. Estaban arreglándose frente al espejo y no me prestaron mucha atención. Pero al acercarme a uno de los cubículos, comencé a escuchar su conversación. Hablaron de la nueva víctima de Marcos. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a mí. Una de ellas, con una risa burlona, describía a una mujer que acababa de llegar al bar. Seguro no tarda nada en acostarse con él. Todas caen rápido. Se referían a mí, lo supe en ese instante. Mi piel se erizó. Salí del cubículo despacio, sin querer hacer ruido. Mi mente estaba en caos. Las palabras de esas mujeres rebotaban en mi cabeza. Víctima, ¿de qué estaban hablando? Me lavé las manos, tratando de mantener la calma. Al salir del baño, la atmósfera del bar parecía haberse vuelto más pesada, más oscura. A medida que avanzaba entre las mesas, vi a un grupo de personas en una esquina. Estaban consumiendo drogas y entre ellos, para mi horror, estaba Marcos. Me miró sorprendido al verme, como si no hubiera esperado que regresara tan pronto. Intentó justificarse, dijo que no era algo que hacía habitualmente, que solo se había dejado llevar por el ambiente. Pero la escena era tan desagradable, tan ajena a lo que yo esperaba de esa noche, que sentí el impulso de correr. Esto no es lo que parece, me decía Marcos, con la voz temblorosa, pero no importaba lo que dijera. Todo a mi alrededor me gritaba que saliera de ahí lo más rápido posible. Las risas, los murmullos, las miradas de las personas en el bar se volvieron opresivos. Sentía que todos sabían algo que yo no, que yo era la única ingenua que había caído en ese lugar oscuro, en esa trampa. No dije una palabra más. Me levanté, recogí mi bolso y salí casi corriendo. Sentía el corazón martillando en mis oídos. Las palabras de esas mujeres en el baño seguían resonando en mi cabeza. La nueva víctima,
¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué clase de hombre era realmente Marcos? No lo supe ni quise averiguarlo. Afuera el aire frío de la noche me golpeó la cara. Me sentí sucia, decepcionada, como si hubiera cometido un grave error al aceptar esa cita. Había confiado en un extraño, en alguien que apenas conocía por una pantalla, y ahora me preguntaba qué clase de peligro había esquivado sin siquiera saberlo. Subí a un taxi que encontré cerca y no miré atrás. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que se había apoderado de mí. Esa noche entendí que, a veces, la soledad es un refugio, una protección. No me importaba volver a sentirme sola, no después de lo que acababa de vivir. Llegué a casa, me encerré en mi cuarto y borré la aplicación de Tinder de mi teléfono. Nunca más volví a hablar con Marcos, ni quise saber qué había detrás de todo aquello. Tal vez fue solo una mala cita. Tal vez, si me hubiera quedado, habría sido algo mucho peor. Soy una mujer mesera con poco vida sexual y mala suerte en la parte amorosa. Cada mañana, sin falta, llegaba él, siempre impecable, con su traje oscuro y su reloj caro. Ese tipo de hombre que de lejos se nota que vive en un mundo distinto al de una mesera común como yo. Se sentaba en la misma mesa, pidiendo lo mismo, huevos con jamón, pan tostado y café negro. No cruzaba muchas palabras conmigo, pero cada vez que me miraba, algo en su sonrisa me hacía sentir incómoda. Aún así, era un cliente más, uno con buenos modales y propinas generosas. Lo tomaba como parte de mi rutina, hasta el día en que todo cambió. Esa mañana, mientras servía a otros clientes, se me resbaló una bandeja cargada con platos de comida. La maldita bandeja voló por los aires, y antes de poder detenerla, todo terminó esparcido por el suelo y parte de su caro traje. Me puse roja de vergüenza, las manos me temblaban. Me acerqué de inmediato, disculpándome una y otra vez. No te preocupes, me dijo con esa sonrisa que me daba escalofríos. Pero me tendrás que compensar. Levanté la mirada, confundida. Acepta una cita conmigo y estaremos a mano, añadió, sus ojos brillando como si ya supiera mi respuesta. Aunque no quería, no podía negarme tan fácilmente. Había escuchado que era amigo del dueño del restaurante y temía que mi error me costara el trabajo. Así que, con una sonrisa forzada, acepté. La cita fue en un restaurante lujoso cerca de la playa, muy distinto a los lugares donde yo solía ir. Él pidió platos que ni siquiera sabía pronunciar y me hacía preguntas sobre mi vida, pero sus ojos siempre parecían observarme de una manera que no podía definir. Luego de la cena, propuso dar un paseo por la playa. Caminamos un rato, pero yo seguía nerviosa. Algo en el ambiente no estaba bien. Finalmente me invitó a su departamento, diciendo que estaba cerca y que sería el lugar perfecto para tomar un último trago. Acepté aunque no estaba muy convencida. Quería que la noche terminara lo antes posible. Llegamos a su lujoso apartamento, con vistas al mar y muebles que gritaban dinero. Me pidió que me pusiera cómoda mientras él se duchaba. Al principio me senté en el sofá, pero la curiosidad me ganó. Me levanté y comencé a explorar el lugar. Las habitaciones estaban impecablemente ordenadas, con obras de arte en las paredes y decoración minimalista, hasta que abrí una puerta. Lo que vi adentro me heló la sangre. Una habitación iluminada por luces blancas, frías, cámaras de vídeo en las esquinas, látigos colgados en las paredes, junto a juguetes sexuales que solo había visto en internet. Di un paso hacia atrás, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Justo en ese momento, escuché el agua de la ducha detenerse. Él había salido. Mis manos sudaban y apenas podía pensar. Cerré la puerta de inmediato y regresé al salón, intentando que no se notara mi nerviosismo. Cuando apareció, con el cabello mojado y una toalla envuelta en la cintura, me sonrió con malicia. Quiero mostrarte una habitación muy especial, dijo, señalando hacia la misma puerta que yo había abierto.
Me temblaban las piernas, pero fingí estar enferma. Creo que comí algo que no me cayó bien. Voy al baño un momento, dije, tratando de sonar convincente. Entré al baño, cerré la puerta y busqué mi teléfono con manos temblorosas. Le mandé mi ubicación a mi amiga y un mensaje corto. Ven a buscarme. Estoy asustada. No tenía tiempo para explicaciones. Solo sabía que debía salir de ahí cuanto antes. Al salir, fingí una llamada de emergencia. Es mi amiga, tiene problemas. Tengo que irme, le dije, tratando de sonar preocupada. Él se acercó despacio, sus ojos fijos en los míos. ¿Segura que te tienes que ir?, preguntó, con esa sonrisa que ahora me parecía más siniestra que nunca. La noche apenas comienza. Lo siento, de verdad tengo que irme. Me dirigí a la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Estaba cerrada, me di la vuelta y él estaba ahí, sosteniendo las llaves en una mano y riendo. «¿Buscas esto?», dijo, sacudiendo las llaves con una risa burlona que resonaba en el departamento. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Corrí hacia la puerta, pero él se plantó frente a mí, su expresión divertida, pero con una maldad que nunca había notado antes. «Déjame salir, por favor», le grité, el miedo apoderándose de mí. «Tranquila, tranquila», dijo, alzando una mano en señal de paz. «Solo quería asustarte un poco. Te abriré». Con un giro de las llaves, desbloqueó la puerta y sin pensarlo dos veces, salí corriendo. No miré atrás. Bajé las escaleras como alma que lleva el diablo y me lancé a la calle, donde mi amiga ya me esperaba en su carro. Pasaron los días, y aunque intenté olvidarlo, algo más me esperaba. Un día, el dueño del restaurante me llamó a su oficina y con una expresión seria me entregó una carta de despido. La razón oficial fue el accidente con la bandeja de comida, pero sabía que esa no era la verdadera razón. Ese hombre adinerado no era otro que el nieto del dueño. Me habían despedido por rechazar a un maldito pervertido. Llené mis cosas con rabia en el pecho. No podía creer que por una simple cita fallida había perdido todo. Estuve negada al amor y las citas durante casi 4 años, después de la muerte de mi esposo en aquel accidente. Mi rutina era la misma: ir a la clínica a atender pacientes y recetar medicinas. Al volver a casa, estaba con mis 2 hijas adolescentes. Soy del área de psiquiatría y, aunque agotadora, me ayudaba a mantenerme ocupada. Había una paciente, una anciana de 75 años, que siempre llegaba acompañada por su hijo. Al principio no era más que otra cara en la sala de espera, pero con el tiempo empecé a notar su presencia. Era un hombre educado, de esos que hablan con palabras medidas, que siempre traía algún detalle para su madre. Un día, al salir de la consulta, cruzamos algunas palabras. Él parecía un hombre amigable, sencillo, pero no le di mucha importancia. Las semanas pasaron, y cada vez que los veía, el hombre me saludaba con más calidez. Un día, me sorprendió con un pequeño ramo de flores. No quería caer en la tentación, pero su gesto me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Se veía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, trabajador, profesional. Pensé que quizás, después de todo, merecía una segunda oportunidad en el amor. Un día, saliendo del estacionamiento de un centro comercial, me lo encontré de nuevo. Esta vez, su rostro mostraba tristeza. Me contó que su madre había fallecido, un infarto fulminante. Entre palabras de consuelo y empatía, intercambiamos números de teléfono. Sabía que no era ético, pero ya su madre no era mi paciente. Además, la soledad me empezaba a pesar, y esas conversaciones que comenzamos a tener, primero tímidas y luego más abiertas, me llenaron un vacío que no sabía que estaba ahí. Él también estaba solo, sin pareja, sin hijos, aunque yo tenía 2 hijas adolescentes. Me pareció extraño que un hombre como él, tan serio, tan detallista, estuviera solo, pero me explicó que nadie había logrado llenar su corazón,
aunque mencionó brevemente que había tenido una esposa de la cual no hablaba mucho. Nuestra primera salida fue a un restaurante de comida italiana, un lugar alejado, casi escondido entre los árboles de las afueras de la ciudad. Todo estuvo bien. Hablamos, reímos un poco, y aunque sentía que el amor empezaba a revivir en mí, aún no estaba completamente segura. Aún así, las citas continuaron. Fuimos a otros restaurantes, y cada vez me sorprendía con detalles costosos. Relojes, collares, cosas que yo nunca me hubiera comprado. Parecía demasiado perfecto, y aunque en el fondo algo me inquietaba, decidí seguir adelante. Todo parecía romántico, sincero. Un día me invitó a su casa. Vivía en una zona boscosa, lejos del bullicio de la ciudad. La casa era grande, elegante, pero lo que más me llamó la atención fue una serie de fotos enmarcadas que estaban boca abajo sobre una repisa. Eran fotos de una mujer joven, blanca, de una belleza serena. Le pregunté quién era y me dijo que era su ex esposa, quien había muerto de leucemia. Me quedé callada, sin saber qué decir. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, pero pronto cambió el tema. Poco después, me propuso un viaje. Me dijo que nos fuéramos a París, que sería un viaje inolvidable, que ya era hora de que nos entregáramos completamente, cuerpo y alma. Después de tantas salidas, de tanto respeto y paciencia, no dudé en aceptar. ¿Qué podría salir mal? Esa mañana me levanté temprano, con la maleta lista. Nos veríamos en el aeropuerto. Cuando llegué, lo vi algo nervioso, pero pensé que era la emoción. Nos abrazamos y mientras esperábamos para chequear las maletas, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Un grupo de policías apareció de la nada y lo detuvo, esposándolo frente a mí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué está pasando? Grité, confundida. Está detenido por el asesinato de una doctora, dijo uno de los oficiales. Me quedé en shock. No podía ser. A gritos les dije que seguramente se trataba de un error, que él era un buen hombre. Pero no fue así. Mientras investigaban, descubrí algo aterrador. Su nombre era falso y él no era quien decía ser. Venía huyendo de otra ciudad, donde su madre había sido paciente de otra doctora, también psiquiatra. Se había obsesionado con ella, la secuestró y la doctora fue encontrada enterrada en un bosque. Mis piernas temblaban mientras me daban toda la información. Me quedé paralizada al pensar que yo era su siguiente objetivo. Él siempre se enamoraba de las doctoras que atendían a su madre, y yo estaba a punto de caer en su trampa. Ese viaje a París no era lo que yo creía. Sería mi última cita con vida. Gracias a Dios, los policías llegaron a tiempo. Nunca sabré hasta dónde habría llegado esa obsesión, pero lo que sí sé es que escapé por los pelos de lo que pudo haber sido mi final. Hoy, años después, he dejado atrás ese horror. Conocí a una buena mujer y vivo felizmente con ella, dejando enterrados esos recuerdos oscuros. Las citas que parecían sacadas de un cuento de hadas resultaron ser parte de una pesadilla de la que apenas logré despertar. La llamaremos Kelly, para resguardar su identidad. Kelly era cajera en una pequeña tienda de mascotas, una de esas donde suelo comprarle juguetes a mi perro. Fue ahí donde la conocí. La primera vez que la vi, estaba llorando en un rincón, sus manos temblando mientras intentaba esconder las lágrimas. Yo, que no soy de meterme en problemas ajenos, sentí una punzada de empatía. Al final, terminé preguntándole si todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Entre sollozos, me dijo que su novio la había dejado por otra mujer. Me dio lástima, no te voy a mentir. Ahí estaba, una persona rota frente a mí, y pensé que lo mínimo que podía hacer era invitarla a tomar algo, para que al menos ese día no fuera tan miserable. Así lo hice. Esa misma tarde, fuimos a una cafetería cercana. No hablamos mucho,
pero la escuché dejándola desahogarse. Sin embargo, durante nuestra breve conversación, noté algo extraño entre las lagunas de sus historias y los detalles que no cuadraban. Me di cuenta de que tal vez no existía tal novio. Era como si la tristeza de la ruptura no fuera más que una excusa. Sentí un escalofrío en la nuca, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí cortar la conversación lo más pronto posible. Inventé una excusa para irme y me despedí. Pensé que todo terminaría ahí, pero no. Lo que siguió fue algo que hasta el día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta. Una semana después, empecé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Buenos días, ¿cómo estás? Espero que tu perro esté bien. Cosas inocentes al principio. No respondí, porque no tenía ni idea de quién era. Pero los mensajes siguieron. A medida que los días pasaban, los mensajes se hacían más frecuentes. Hoy comí pizza. ¿Y tú? Mi día estuvo mal, pero pensar en ti me hace sentir mejor. ¿Por qué no me contestas? Nunca le respondí ni una sola vez, pero eso no parecía importarle. Kelly, de alguna manera, había obtenido mi número. No sé si fue por el recibo de la tienda cuando le compré el juguete a mi perro o por algún truco más siniestro. Pero lo peor aún estaba por venir. Un día, saliendo del trabajo, vi una caja con rosas en la recepción de la oficina. El destinatario era yo. Las flores estaban acompañadas por una nota. Pensando en ti, siempre tuya, Kelly. Fue ahí cuando el miedo comenzó a apoderarse de mí. Ella no solo tenía mi número, ahora sabía dónde trabajaba. Fui a la policía desesperado. Les mostré los mensajes, las flores, pero me dijeron que no podían hacer nada. No había ninguna amenaza explícita, ningún delito real, solo palabras de amor, según ellos. Pero para mí, aquello era una pesadilla. Kelly empezó a esperarme a la salida del trabajo. Se quedaba en la esquina, con los brazos abiertos como si esperara que yo corriera hacia ella para abrazarla. Cada vez que la veía, mis entrañas se revolvían. Era perturbador, como si estuviera frente a alguien que no entendía los límites, alguien que vivía en una realidad distinta a la mía. Las cosas se salieron de control cuando un día me encontré con una amiga. Le conté lo que estaba pasando, y ella sugirió que fingiera ser mi novia, para ver si Kelly se rendía. La idea sonaba razonable, así que lo intentamos. A la salida del trabajo, nos tomamos de la mano, y ahí estaba Kelly, esperando como siempre. Cuando nos vio, su rostro cambió de una expresión amorosa a una de puro odio en cuestión de segundos. Se lanzó hacia nosotros con furia. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del trabajo. Kelly nos agredió, me arañó los brazos, me escupió en la cara y empezó a gritarme, traicionero, a todo pulmón, como si de verdad creyera que habíamos tenido algo serio. Solo habíamos salido una vez, una única vez. La policía llegó y la arrestó. En su delirio, intentó defenderse, diciendo que habíamos tenido varias citas, que incluso me había propuesto matrimonio. Pero no era más que una mentira tras otra. Cuando me pidieron que hablara, no pude evitar quitarle la máscara frente a todos. Les dije la verdad, que solo habíamos salido una vez, y fue por lástima, porque la vi llorando y no quise dejarla sola. Eso fue todo. A Kelly le dieron una orden de alejamiento y una multa, pero yo ya no podía vivir tranquilo. Sentía su presencia en cada esquina, en cada sombra, cada vez que recibía un mensaje en el teléfono. Me estremecía de miedo, pensando que sería ella. Decidí que no podía seguir así. Renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y me mudé a otra ciudad. La sensación de peligro no desaparece por completo, pero al menos ahora estoy lejos, lejos de ella, lejos de esa obsesión enfermiza que casi me destruye. A veces me pregunto si un día aparecerá de nuevo, si la veré en alguna esquina, con esos brazos abiertos
esperándome como si el tiempo nunca hubiera pasado. Espero que no. Espero que Kelly haya desaparecido de mi vida para siempre. Era muy jovencita e inocente con 18 años, cuando lo vi ahogarse ante mis ojos. Me imaginé que una simple salida con un compañero de la universidad terminaría en la peor tragedia de mi vida. Aún puedo sentir el frío en la piel cada vez que lo recuerdo, y aunque ya han pasado varios años, la imagen de Eduardo desapareciendo bajo el agua sigue rondándome como si fuera una pesadilla de la que jamás podré despertar. Eduardo y yo estábamos en el último año de medicina, y aunque nunca habíamos tenido demasiada interacción, algo en él me llamó la atención. Era de esos muchachos que pasaban desapercibidos, siempre concentrado, tímido, pero con una sonrisa que te desarmaba. Después de coincidir en un par de trabajos en grupo, nos fuimos acercando poco a poco. Me gustaba la manera en que hablaba, la calma en sus palabras. Era diferente a los demás. No era fanfarrón ni presumido, y eso me hizo sentir cómoda con él. Un día, entre risas nerviosas y miradas tímidas, me propuso que fuéramos al Lago Negro. Ese lugar tenía cierta fama en el pueblo, pero más por su belleza que por otra cosa. El agua era oscura, casi opaca, pero los atardeceres ahí eran hermosos, con el cielo tiñéndose de tonos naranjas y rojos. Acepté la invitación sin pensarlo dos veces, creyendo que sería la primera de muchas salidas juntos. Qué ingenua fui. Llegamos al lago en la tarde. El aire olía a humedad, a tierra mojada, y el sonido de las hojas moviéndose con el viento era el único ruido que acompañaba el silencio incómodo entre nosotros. Rentamos un bote de esos pequeños y comenzamos a remar. Al principio todo fue tranquilo. Nos reímos, hablamos de cosas tontas y sin importancia. El agua parecía un espejo, reflejando el cielo despejado, y por un momento me olvidé de todo. Solo éramos Eduardo y yo en el medio del lago, alejados del mundo. Pero entonces el cielo comenzó a oscurecerse de manera repentina. Unas nubes negras, gruesas, aparecieron de la nada y cubrieron el sol en cuestión de minutos. Nos miramos confundidos, y antes de que pudiéramos reaccionar, una tormenta se desató sobre nosotros. La lluvia cayó tan fuerte que no podíamos ver a más de 1 metro de distancia. Intentamos remar de vuelta hacia la orilla, pero la corriente nos arrastraba cada vez más lejos. Sentí el miedo apoderarse de mí, el corazón latiéndome en el pecho como si fuera a salirse. Eduardo empezó a remar con desesperación, pero era inútil. El bote se balanceaba violentamente de un lado a otro, y en un segundo de descuido, la fuerza del agua lo volteó por completo. Me caí al agua, pero gracias a mi instinto de supervivencia, logré agarrarme de una de las maderas del bote. Eduardo no tuvo la misma suerte. Lo vi ahogarse delante de mí, sus manos agitándose en el agua oscura, sus ojos llenos de pánico, su boca abriéndose y cerrándose, buscando desesperadamente aire que nunca llegó. Yo gritaba su nombre, trataba de nadar hacia él, pero no podía moverme. El miedo me paralizaba, y la corriente lo arrastraba más y más lejos. Eduardo no sabía nadar. Me había confesado en una de nuestras charlas que nunca aprendió, y en ese momento maldije no haberlo obligado a usar un chaleco salvavidas. La tormenta seguía, el agua caía como una cortina sobre mí, y yo me aferraba al bote con todas mis fuerzas. Me quedé ahí, en el medio del lago, flotando entre la lluvia, el frío y la oscuridad. No podía hacer nada más. No tenía fuerzas para remar, ni siquiera para gritar. Pasé toda la noche en esa maldita agua, congelada, aterrada, esperando que en cualquier momento el cuerpo de Eduardo apareciera frente a mí. El amanecer llegó finalmente, y con él los rescatistas. Me encontraron aferrada al bote, en estado de shock, incapaz de pronunciar una palabra coherente. Me llevaron al hospital, donde traté de explicar lo que había pasado, pero las palabras no salían. Solo podía pensar en Eduardo
en cómo lo había visto desaparecer bajo el agua sin poder hacer nada. Sentía que había fallado, que debía haber hecho algo más, pero la realidad era que estaba tan asustada como él. Días después encontraron su cuerpo. Estaba flotando en la orilla del lago, hinchado y sin vida. El rostro que una vez había sido amable y sonriente ahora era solo una sombra de lo que había sido. Fue enterrado en silencio, sin mucho alboroto. Su familia no quería hablar conmigo, y no los culpo. Yo tampoco quería hablar con ellos. Desde ese día mi vida cambió por completo. Nunca volví a acercarme a un lago, ni a una playa, ni siquiera a una piscina. El agua, que antes me parecía tan tranquila y relajante, se convirtió en mi peor enemigo. Las noches se hicieron largas, llenas de pesadillas en las que Eduardo me llamaba desde el fondo del lago. Sus ojos vacíos y su boca abierta, ahogándose una y otra vez, como si me culpara por su muerte. No volví a tener una cita después de eso. El miedo se apoderó de mí. El trauma de aquella primera cita trágica me marcó de por vida, y aunque trato de seguir adelante, la culpa y el dolor siguen ahí, acechando en el fondo de mi mente, como las oscuras aguas de aquel lago maldito. Nunca debimos haber ido al lago negro, nunca debí haber aceptado aquella cita. Y ahora ya es demasiado tarde.